Bien, hermanos, vamos a tener la meditación de esta mañana. No hemos tenido el día de hoy un himno o algunos cantos porque creemos que es tiempo de orar, es tiempo de clamar a Dios, y después de esta meditación tomaremos ese tiempo para poder hacerlo con cada uno de ustedes. Tuvimos la lectura de este pasaje cuando José es en Egipto presentado delante del faraón y muestra de parte de Dios una interpretación al sueño que este hombre tiene. Y sin duda alguna las palabras que este menciona son exactas de acuerdo a lo que Dios tenía para revelar. Y el día de hoy nos disponemos a entender la misericordia de Dios. Se me ha complicado en demasía este mensaje porque hace algunas semanas apenas hablábamos de esto. Y mi temor al ser repetitivo me llevaba por muchos sitios de la Biblia y entendí algo, la misericordia de Dios, así como sus atributos le acompañan en eternidad. Su misericordia es así como Dios es. Dios es desde antes de la fundación de la tierra, y Dios es al término de la tierra como hoy la conocemos, y por la eternidad. Y entendí que su misericordia es desde antes de la fundación de la tierra, y seguirá siendo por todos los días de nuestra vida, por todos los días de la eternidad. Y entonces encontré en mi pensamiento que la misericordia de Dios ha sido presente, y que este libro que hoy leemos, la palabra del Señor, toda es misericordia. Leía en Génesis, en el capítulo 4, versículo 7, un versículo que ayer que lo estudiaba, en verdad, pues me dejó pensando en todo esto. Una vez que Caín y Abel presentan su ofrenda delante de Dios, y que Dios reconoce en Abel esta ofrenda con un olor distinto al que percibe de Caín, Dios se revela a Caín y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esto viene después de que Caín ofreció al Señor una ofrenda que no era conforme había sido enseñado. Si nosotros leemos en Hebreos 11, en el capítulo bien llamado de la fe, dice que por fe Abel presentó una ofrenda mejor. Esto es, habían sido enseñados a ofrendar al Señor para reconciliarse con Él. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Es decir, ¿por qué te enojas? A ti te fue enseñado la manera en que debías presentar tu ofrenda. Pero este versículo 7 nos muestra el grado de misericordia que hay en el corazón de Dios. Estudiando encontré que la palabra pecado, dice, el pecado está a la puerta. Esta palabra pecado en hebreo significa pecado, pero también significa ofrenda por el pecado. Lo que Dios le está diciendo a Caín, le está diciendo ahí en la puerta, por decir un lugar, ahí se encuentra
tu decisión por el pecado. Pero también ahí se encuentra la ofrenda por el pecado. Es decir, hermanos, a través del Señor Jesucristo, cuando nosotros pecamos, también tenemos a la mano la misericordia del Señor para ser perdonados. Esta palabra que encontramos aquí es la misma que se usa para decir expiación por el pecado. ¿Esto qué quiere decir? Le está diciendo a Caín, si bien hicieres, vas a ser enaltecido. Pero si no hicieres bien, si hubiera el remoto caso de que no hicieres bien, entonces, así como tienes a la mano el pecado, también tienes a la mano el perdón. Y estamos hablando que es la siguiente generación de Adán y Eva. En Adán y Eva hubo misericordia desde que Dios les presentó el Edén. Tan es así que simplemente pudo dejar que Adán y Eva se perdieran, que murieran, que no fructificaran en la tierra, que no se esparcieran. Sin embargo, Dios tuvo misericordia desde ese momento. Sin embargo, Dios desde ese momento trazó un plan, el plan de salvación que hoy predicamos, el plan de salvación a través del Señor Jesucristo. Decidió no desaparecerlos de la tierra. Decidió misericordiosamente dar una solución para el que no la merecía. La misericordia es tener esa compasión y benignidad no merecida. Al decir compasión, les decía la ocasión pasada, nos referimos al compartir ese dolor, al sentir el dolor de esa persona que hoy sufre como si fuera nuestro. Y debido a ello, realizar una acción que procure hacer bien a esa persona. Ni Adán ni Eva merecían que Dios trazara ese plan en el que su único hijo padeciera para que ellos y nosotros fuéramos salvos. A la puerta, dice, el pecado está. Pero ese doble significado en esa palabra revela el corazón de Dios. Un Dios misericordioso que te dice, yo sé que en ti está el pecado, pero yo también sé que a tu alcance, al alcance de tu decisión, al alcance de tu elección, también está la salvación de tu alma. Le enseñó a Caín y Abel a presentar en ofrenda el derramamiento de sangre para perdón de pecados. Al alcance de su mano estaba la reconciliación con Dios. Y desde esa segunda generación, la Biblia nos muestra que hay dos caminos. Podemos seguir y avanzar y podemos encontrarnos con muchos pasajes en la Biblia que nos muestran estos dos caminos. Nos encontramos con Noé, cuando el Señor permite el diluvio. Todas las generaciones mueren, solamente queda Noé junto con sus hijos, junto con su familia. Y una vez terminado el diluvio, uno de sus hijos también elige el otro camino.
después de haber visto el más grande milagro, decide incorrectamente. Y así podríamos ir leyendo la Biblia, pasaje tras pasaje, y nos encontraríamos con que las generaciones, a pesar de ver el poder de Dios, eligen no reconocer esta misericordia del Señor y apartar sus pasos de allí. Podríamos llegar hasta Judas, entendiendo que Judas pasó sus días al lado del Señor Jesucristo, que tenía el mensaje de salvación al alcance, a la mano, y conforme a lo profundo de su corazón decide entregar al Señor. Podríamos hablar de Salomón, enseñado por su padre David a adorar solamente a Dios, lleno de sabiduría también como un milagro del Señor, y decidió hacer altares, levantar altares para los dioses de sus mujeres y apartarse de esta manera del camino de Dios. ¿Por qué involucrar a José en este pasaje de misericordia? La misericordia de Dios la podemos dividir en dos partes. Hay una misericordia que Dios es el único capaz de hacer, que es por el perdón de pecados. La Biblia está llena de ello. Sin embargo, las situaciones que cada uno de nosotros atraviesa, la situación que José en ese momento atravesó, muestran un pasaje de misericordia de Dios diferente. No como tal de perdón de pecados, sí como el sustento. Y entonces hace un momento leíamos acerca de este pasaje y nos encontramos con que José llegó a ser el segundo, solamente después de Faraón, al mandato de la tierra de Egipto. ¿Cómo llegó José a esta tierra? Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos José. José el soñador le mencionan en la palabra, le mencionaban sus mismos hermanos, porque decían que él soñaba, y en una de esas ocasiones dice, soñé, parafraseándolo o buscando de alguna manera explicar el enojo de sus hermanos, soñé que todos ustedes se inclinaban ante mí al explicar el sueño que había tenido. Y entonces dice la Biblia que sus hermanos se llenaron de enojo, y era tal su enojo que buscaron hacerle mal, buscaban inclusive matarle. Sin embargo, bajo las circunstancias, cuando Dios muestra su misericordia, a veces tiene que permitir lamentos. Este hombre José fue vendido por sus hermanos como un esclavo. Llegó a Egipto siendo un esclavo. ¿Qué dolor puede haber en un hombre que conscientemente ve que sus hermanos le buscan hacer un mal? ¿Qué dolor puede haber en un hombre que, habiendo soñado esto, un día se despierta siendo el esclavo que había sido vendido? Llegó a la tierra de Egipto, pero dice la palabra del Señor que Dios estaba con él. ¿Sabe, hermano? Yo no puedo explicar hoy las situaciones que vivimos. Yo no puedo explicarle a un hijo por qué perdió a su padre. No le puedo explicar por qué perdió a su hermano, por qué perdió a su madre. No le puedo explicar por qué perdió a su esposo o a su esposa. No le puedo explicar por qué perdió a su abuelo o a su abuela. Lo que sí le puedo decir es que esto también es misericordia de Dios.
Esto es lo que la palabra dice. Esto es lo que la palabra muestra. Hoy estás sufriendo, hoy estás llorando. Quizás son tiempos de dolor. Pero como José le decía a este hombre, a Faraón, habrá 7 años de vacas gordas y recogerás y almacenarás. Después vendrán tiempos de vacas flacas. Y todo lo que tú hayas guardado entonces lo utilizarás y le empieza a mostrar todo un plan de Dios. Pero este plan de Dios no era para beneficiar a este hombre. Este plan de Dios era para mantener la palabra y la promesa que se le había hecho a Abraham. Y a Abraham se le dijo: 400 años tu descendencia padecerá en Egipto. Pero pasará este tiempo y yo los sacaré de allí y yo les daré riquezas. Era un plan que se había fraguado. Era un plan que se había estipulado y se le había revelado a Abraham. Y hoy te digo a ti, vendrán tiempos donde esbozarás una sonrisa y donde podrás decir: Dios ha sido misericordioso. Y donde podrás decir: Dios permitió en su misericordia que esto pasara. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Él envió a su Hijo para morir por ti? ¿Crees que desde Caín le dijo: el pecado está a la puerta y la ofrenda por ese pecado está a la puerta? Entonces cree también que vendrán tiempos mejores y que comprenderás en su momento que Dios ha hecho misericordia de ti y de los tuyos. Que si alguien padece hambre, que si alguien padece frío, que si alguien padece angustia, que si alguien ha muerto, todo está en la permisión de Dios. Porque Él es Padre de misericordias. Es tiempo de creer. Quizá no es tiempo de recibir respuestas. Quizá no es tiempo de escuchar claramente lo que Dios quiere mostrarnos, porque nuestra condición humana lo impide. Pero vendrá el tiempo en el que Dios te revelará el porqué. Y sabrás que hizo misericordia. Cuando el Señor Jesucristo murió, quizá muchos de los que estaban con Él decían: ¿por qué? ¿Por qué ha muerto y por qué de esa forma? Lo que ellos veían no era lo mejor. Su presente no era a sus ojos el más hermoso. Y sin embargo, en ese acto, Dios estaba revelando su corazón misericordioso. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios estaba sintiendo compasión por ti y por mí. Que Dios sabía que la paga del pecado era la muerte. Y sabía que tú y yo tendríamos que sufrir eternamente. Y se compadeció de tal forma que proveyó de esa salvación. Y hoy te dice a ti y hoy me dice a mí: ahí a la puerta está la ofrenda por tu pecado. No hay misericordia más grande expresada que esta que te estoy diciendo. Una palabra completa, de principio a fin, llena de misericordia.
En cualquier lugar donde tú abras tu Biblia vas a encontrar la misericordia de Dios. Porque todo es un plan trazado para que tú y yo hoy podamos conocerle. Estás sufriendo. No sé decirte por qué. Lo que sí sé decirte es que Dios es misericordioso. Que abrirá tu entendimiento y te mostrará por qué ha permitido cada cosa. Debo recordarte entonces que cuando José veía en su presente que había sido vendido, cuando José había sido enviado a la cárcel por ser acusado por la esposa de su amo, dice la palabra del Señor que Dios lo vio con misericordia. Dice el versículo 21 del capítulo 39, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es decir, José, después de ser esclavo, fue enviado a la cárcel. Y seguramente al caer en este lugar recordó todo ese pasaje en el que fue vendido. Y Dios se conmovió. Y Dios le hizo ver que había un plan en todo esto. Dice, le extendió su misericordia, es decir, hizo más misericordia con él. Dice la historia que podemos leer aquí, que entonces José conoció al copero y al panadero del faraón, que ellos soñaron. José les dio luz a este sueño por parte de Dios. Le dijo al copero, pasados 3 días tú regresarás a tu lugar. Y te pido que hagas misericordia de mí, dice, y que hables al faraón. Pasaron 2 años cuando Faraón soñó lo que le contó a José en este pasaje que leíamos. Y dice que habló a los sabios y dice que habló a los adivinos y que nadie supo explicarle lo que había soñado. Entonces el copero dijo, yo me acuerdo. Cuando tú nos mandaste allá a la cárcel conocimos a un hombre que nos reveló lo que habíamos soñado. Y se cumplió, porque a mí me dijo que a los 3 días retomaría mi lugar en el reino. Al panadero le dijo que él moriría y así fue. Entonces Faraón lo manda a traer. Y José le dice, Dios me dirá. Dios revelará lo que te tiene que decir. Y se lo cuenta. Cuánta misericordia Dios tuvo, no solamente de José. La tuvo de Jacob y sus hijos y su descendencia. Lo hizo solamente, le dijo, solamente tú estarás por debajo de mi autoridad. ¿No era el presente lo que José anhelaba sin duda? No le convencía el haber sido vendido, no le convencía después el haber sido acusado, el estar en la cárcel, pero Dios tenía algo más grande. Y hoy solo puedo decirte que Dios es misericordia, que Dios es misericordioso. Y si Él dice que para todos los que creen en su nombre todas las cosas ayudan a bien, yo le creo. Y en su tiempo, Dios revelará a tu corazón la certeza del plan que tenía. Quizá hoy la muerte parezca algo trágico, pero quizá también era el único camino para que una persona aceptara la salvación. Quizá era el único camino para que esa persona se reconciliara con Dios. Quizá ha permitido el Señor
que alguno de tus hijos muera, para que tú entiendas que necesitas de Él. Dice la palabra del Señor, y con esto vamos a terminar, en 2 de Corintios, capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escucha bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Padre de misericordias te está enseñando a ti que Él es tu consuelo. Y Él te está sosteniendo en la tribulación que pasas. Tú no estás solo. Tú no estás sola. ¿Hay tribulación? Sí. Ha sido una semana muy dura para nosotros como iglesia, porque tristemente cada día tenemos noticias de más hermanos y amigos enfermos. Pero Dios te dice: no estás solo. Pero Dios te dice que es el Padre de misericordias y de toda consolación. No hay una palabra más hermosa que la que el Señor nos da en medio de la tribulación. ¿Estás llorando? Acércate a Dios. ¿Te sientes abatido? Acércate a Dios. ¿Te sientes enfermo? Acércate a Dios. Porque no hay otro nombre que pueda ser llamado Padre de misericordias y Padre de consolación. ¿Y sabes por qué te puede consolar? Porque su corazón ha sido movido de tal forma que Él siente tu dolor como si fuera suyo. Él también perdió a su hijo en aquella cruz. Y si bien sabía que resucitaría de los muertos, también sabía que tenía que padecer, que tenía que ser maldito para que tú fueras bendito. La misericordia del Señor es a tal grado que tu dolor lo hace como si fuera suyo. Y nos dice esta palabra: nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Estás en tribulación? Aprende también, porque un día tú serás el consuelo de otro. Porque si tú atraviesas tu tribulación en fe, podrás llevar a otros a atravesarlos de la misma forma. Y esto será la misericordia que habrás aprendido de Dios para tenerla con otros. Nosotros no merecíamos un plan de salvación, pero Dios lo proveyó desde el principio de los tiempos. Deja que el Señor tome tu dolor y tu tribulación. Deja que el Padre de misericordias y el Padre de consolación tome ese dolor como suyo y te levante.
Un día recibirás respuesta y sabrás por qué Dios lo permitió. Pero puedo anticiparte que fue por amor a ti y fue por amor a la humanidad. Te damos gracias, Dios. Padre de misericordias, muéstrate, Señor. Revélate, Dios, a nosotros. Hoy con fe acudimos a ti. Recibiremos de ti tu consuelo. Recibiremos de ti esa paz incomprensible. Esa paz que solo tú, Señor, puedes darnos. Hoy quizá no tengamos respuestas a muchas preguntas. Solo déjanos ver. Que todo está en tus manos. Que así como José tuvo que padecer ese sufrimiento de ser vendido por sus hermanos, tú le revelaste, Señor, que era necesario. Porque José les dijo a sus hermanos: no os entristezcáis por lo que hicieron conmigo. Porque Dios me envió delante de ustedes para preservarnos. Todo, Señor, está en tus manos. A José le fue revelado, Señor, el por qué tuvo que padecer. Pero le fue revelado porque confió en ti. Porque creyó en el Dios de su padre Jacob, en el Dios de su padre Abraham. Has tenido misericordia, Señor, porque has provisto, Señor, el perdón del pecado. Y porque cada día, Señor, has de proveer el consuelo para tus hijos. Señor, sé padre de huérfanos. Señor, sé el esposo de la viuda y manifiesta, Señor, tu consuelo. Porque te lo rogamos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.